nosotros somos el equipo número 2 y a continuación explicaremos cada una de las teorías sociales y sus conceptos. Para empezar, explicaremos lo que es una teoría social. Una teoría social es una ciencia que se dedica al estudio de la sociedad humana, entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de asociaciones, colectivas e institucionales. Existen 4 tipos de teorías sociales: el materialismo histórico, el estructural funcionalismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica. En cada una explicaremos sus representantes y sus postulados. El materialismo histórico. La división de la sociedad se sustentaba básicamente en una base económica, cuyas clases sociales tienen intereses opuestos o antagónicos y por lo tanto, en su análisis histórico de la evolución de las sociedades, Marx afirma que ha existido un enfrentamiento ideológico entre ellas. También es una consecuente extensión de las afirmaciones del materialismo dialéctico, del estudio de los fenómenos sociales y sobre las leyes del desarrollo de la sociedad humana. Sus principales representantes fueron Carlos Marx y Federico Engels. Carlos Marx. Sus principales aportaciones fueron fundamentales respecto a la lucha de las clases en la sociedad burguesa. Su obra principal fue El Capital. Y Federico Engels. Las aportaciones de este pensador consolidaron las ideas del socialismo científico, sustentadas por Marx. Sin embargo, las contribuciones que hace Engels a través de sus obras y sus estudios científicos de la sociedad de su tiempo refuerzan el pensamiento marxista. El estructural funcionalismo. El funcionalismo se sustenta en la función que desempeñamos dentro de una sociedad. También es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. Este enfoque ve a la sociedad desde una orientación de nivel macro, que es un enfoque amplio en las estructuras sociales que conforman la sociedad en su conjunto y considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. Los representantes del estructural funcionalismo están Talcott Parsons, Robert Lerton y como principal representante Emilio Durkheim, quien fue sociólogo antropólogo francés. Una de sus obras más importantes fue su tesis doctoral, en la cual habla de la división del trabajo social. En 1895 publicó su libro fundamental. El estructural funcionalismo plantea que el propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social, y que la función de las partes de una sociedad y el modo en que están organizadas, la estructura social servirá para mantener ese orden y esa estabilidad. La teoría comprensiva es una de las teorías sociales más importantes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuyos análisis y planteamiento principal se caracteriza por analizar a la sociedad a partir del comportamiento individual de las personas. Sus estudios repercutieron en muchas disciplinas como el derecho, la sociología, la economía, la filosofía y la historia. El principal representante es Max Weber. Nació en Erfurt, Alemania, y estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga. Construyó la teoría de los tipos ideales en su libro sobre la teoría de las ciencias sociales. Nos menciona algunos aspectos de lo que consiste su desarrollo en los tipos ideales de las relaciones sociales. Es importante mencionar que, a diferencia de Durkheim, Weber no tiene considerado únicamente como sociólogo, ya que sus aportes en otras disciplinas son muy importantes. Weber también es considerado como un pensador muy diverso y con una cultura muy amplia. Con sus estudios, Weber logró desarrollar una teoría singular para explicar la sociedad y para entender las grandes instituciones y estructuras sociales. Hoy hablaré de la teoría crítica. La teoría crítica está representada por Carlos Marx, y la teoría crítica de la sociedad se propuso interpretar y actualizar la teoría marxista.
Por ello, entiende en el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y constitución de la misma. Algunos representantes de la teoría crítica son Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheim, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Jorgen. La teoría crítica es una escuela de pensamiento que pone énfasis en la evaluación y la crítica de la sociedad y de la cultura a partir del estudio de las ciencias sociales y las humanidades. Como término, la teoría crítica tiene dos significados con diferentes orígenes e historias. El primero tiene sus orígenes en la sociología y el segundo en la crítica literaria. A través de ese último, la teoría crítica se usa como un término genérico que puede describir una teoría fundada desde la crítica.